La implicidad de la mortalidad, es decir, el hecho de que todos necesariamente tienen que morir, es un argumento antinatalista muy común. Básicamente el argumento es que es erróneo crear una vida innecesaria que necesariamente terminaría, pero tiene algunas variaciones y acentuaciones. Versiones del argumento de la mortalidad como la de Julio Cabrera, o la de David Benater, ya fueron abordadas aquí y aquí. Otros antinatalistas argumentan que imponer la existencia, que obviamente termina necesariamente con la muerte de las criaturas creadas, es imponer la muerte a esas criaturas creadas. Y crear a sabiendas criaturas que necesariamente morirían es al menos una forma de infligir la muerte, si no el asesinato. Algunos mencionan el daño de morir, señalando el hecho de que rara vez las personas, y más aún otros animales, mueren sin sufrir. Obviamente estoy de acuerdo en que desafortunadamente esto es cierto, pero en mi opinión eso es parte del argumento de que el sufrimiento es inevitable en la existencia, no que la muerte es un daño en sí mismo independientemente de cómo se experimente. El problema con el hecho de que la mayoría de las criaturas están sufriendo mientras mueren, es el sufrimiento. Y ese sufrimiento es una razón para no procrear aunque no fuera parte de la muerte. Y por otro lado, de acuerdo con el argumento de la mortalidad, incluso si la muerte no implicara generalmente sufrimiento, habría sido un daño y una razón para no procrear, por lo que creo que deberíamos separar los dos argumentos. Algunos afirman que la muerte es mala para la persona que murió porque frustra los deseos de los muertos. Esta posición a menudo se conoce como el relato de la privación, y no estoy de acuerdo con ella. Los muertos no pueden ser frustrados. No hay nadie que experimente la pérdida de las metas que no se lograron. Ya nadie está allí para ser víctima de esta frustración, o para ser privado de nada. Los muertos no pueden experimentar ninguno de los efectos de su muerte. De hecho, no pueden experimentar nada, por lo tanto, no pueden ser privados de nada. Un estado no puede ser malo para alguien si no tiene malas consecuencias para ese alguien, o cualquier consecuencia en el caso de la muerte. Una persona que ya no existe no se ve perjudicada por el hecho de que las cosas que esa persona quería que sucedieran no sucedieron como resultado de su muerte. La muerte no puede ser dañina para los muertos porque es el final de su existencia, y los daños son relevantes solo en la existencia. La muerte puede ser mala solo para los vivos porque amenaza con poner fin a su existencia, eso es, por supuesto, excepto para aquellos que desean que su existencia termine. Según el relato de la privación, la esencia de lo que es malo en la muerte es que al morir las personas no obtienen lo que desean y planean si no hubieran muerto, y se ven privadas de una mejor posibilidad. Pero si lo malo de la muerte es que los deseos de las personas permanecerían insatisfechos, entonces no es la muerte lo que es malo, sino la vida, ya que los muertos ya no desean nada ni se sienten frustrados por nada. Sin embargo, los vivos siempre se sienten frustrados por numerosos deseos insatisfechos. En la muerte nadie experimenta nada, es en la vida que nadie obtiene exactamente lo que desea y planea, y mucho menos exactamente cuando lo quiere. De hecho, los muertos no obtienen lo que hubieran deseado si no hubieran muerto, pero no experimentan la situación de no obtener lo que hubieran deseado si no hubieran muerto, ya que una vez muertos ya no hay experiencias, deseos y frustraciones. Las experiencias solo pueden tener lugar en el dominio de un sujeto existente, no permanecen después de la muerte, flotando sobre el lugar donde murió el sujeto. Para que una posibilidad de una mejor opción sea dañina, debe ser experimentada por un sujeto, no simplemente ser una posibilidad. Las posibilidades no son entidades morales, solo lo son los sujetos. Y dado que la muerte es precisamente la terminación de un sujeto, ya no hay una entidad moralmente irrelevante para ser perjudicada, o ser privada de cualquier posibilidad. En otras palabras, solo si los muertos hubieran podido experimentar la privación de una buena posibilidad, su ausencia podría haber sido perjudicial. Irónicamente, el relato de la privación, probablemente el argumento más común de por qué la muerte es mala para la persona que murió, es una acusación seria contra la vida, ya que es solo en la vida que el relato de la privación es relevante, y de hecho extremadamente frecuente ya que los deseos de nadie se satisfacen plena e inmediatamente, por lo que todos siempre están privados de algo, al menos hasta cierto punto, y también porque parece que, según el relato de la privación, las personas
No necesitan experimentar una privación de una mejor posibilidad de ser perjudicadas, sino que simplemente la opción hipotética de una mejor posibilidad es suficiente para dañarlas. Esa afirmación hace que la vida en realidad sea mucho peor de lo que la mayoría de los antinatalistas piensan, ya que siempre hay una mejor opción posible para cualquier situación dada, por lo que si las personas se ven perjudicadas simplemente por la posibilidad de mejores opciones, definitivamente se ven perjudicadas en todos y cada uno de los momentos de sus vidas. Habiendo dicho todo eso, estoy totalmente de acuerdo en que la muerte es un daño grave y una muy buena razón para nunca procrear, pero no porque la muerte sea en sí misma un daño para la persona que murió, sino porque la muerte de una persona es un daño para otras personas que se preocuparon por esa persona, y porque esa persona, como la mayoría de las personas, era consciente del hecho de que algún día moriría, y esa conciencia tenía muchas implicaciones dañinas en esa persona mientras estaba vivo. Aunque una persona no puede ser perjudicada por su propia muerte, ya que los muertos ya no experimentan nada, una persona definitivamente se ve perjudicada por ser consciente de su muerte inevitable, más o menos a lo largo de su vida. Y esa es la versión del argumento de la muerte que está en el centro de este texto. Ansiedad por la muerte. La muerte es un daño muy grave debido a la sensación de pérdida, pero no la pérdida sentida por el que murió como el que ya no existe no experimenta ninguna pérdida, ni nada en absoluto, sino el sentimiento de pérdida por parte de los que no murieron y se preocuparon por el que sí lo hizo. La muerte es un daño muy grave no porque los muertos experimenten algo negativo en la muerte, o cualquier cosa en absoluto, sino porque los vivos experimentan algo negativo mientras son conscientes de su propia muerte inevitable. La muerte es un daño muy grave no porque terminó con la existencia del que murió como el que murió no experimenta el final de su existencia, ni nada en absoluto, sino porque afectó la existencia de la persona que murió durante casi toda su vida. El daño de la muerte a la persona que muere es un poco complicado, es relevante solo mientras la muerte no llegue. Para la persona que muere, la muerte es un daño como amenaza, y mientras esa persona esté viva. El daño de la muerte se manifiesta principalmente como ansiedad por la muerte. Las personas se ven obligadas a vivir con la conciencia de que morirían. Las personas también se ven obligadas a vivir con la conciencia de que otras personas que les importan morirían. No solo eso, las personas también se ven obligadas a vivir con la conciencia de que ellos y otras personas que les importan pueden morir en un momento dado, y a menudo por razones que no pueden anticipar o controlar. Los niños se ven obligados a vivir con la conciencia de que sus padres podrían morir, y desde una edad muy temprana, desde la edad de 3 años y generalmente antes de los 6. Y finalmente se dan cuenta de que su propia muerte también es inevitable. El hecho de que cualquier persona puede morir en cualquier momento, en cualquier lugar, por cualquier cosa, junto con el hecho de que en muchos casos no existe un vínculo causal entre la muerte y el comportamiento de una persona, es decir, alguien puede ser muy responsable en términos de seguridad, protección, evitar riesgos, dieta, estado físico, tiempo de sueño, chequeos de salud, nivel de estrés, etc. Sin embargo, morir por un accidente que no fue absolutamente por culpa o falta de precaución de esa persona, conductor ebrio que corrió un luz roja o tiroteo masivo o cualquier escenario que se le ocurra en el que la persona que murió no pudo evitar o anticipar su muerte, conduce a gran parte de la ansiedad por la muerte. La muerte es un daño no solo porque cada persona creada tiene que soportar su propia mortalidad, sino porque cada persona creada tiene que soportar la mortalidad de los demás. A muchas personas que pierden a aquellos a quienes aman les resulta demasiado difícil superar la pérdida, y algunas permanecen atrapadas en el proceso de duelo, inmersas en un estado de intenso dolor continuo, tristeza, ira, culpa, odio a sí mismos o depresión. La muerte de seres queridos puede tener efectos nocivos a largo plazo en la salud mental y física de las personas, poniéndolas en un mayor riesgo de depresión, enfermedades, accidentes, adicción al tabaco, la bebida, las drogas y sufrir de depresión y otros trastornos psicológicos. Y el daño de perder personas no es solo cuando y después de que realmente suceda, sino que también es el resultado de la ansiedad constante de perder a sus seres queridos. Y el hecho de que pueda suceder en cualquier momento, en cualquier lugar y por cualquier cosa, es un factor importante de la ansiedad por la muerte.
La gente no hace las paces con el hecho de que la muerte es inevitable y a menudo es muy impredecible. Este problema cognitivo crea mucha ansiedad y tiene diversos efectos en muchos aspectos de la vida humana, la mayor parte es inconsciente. En el siguiente texto elaboraré sobre la teoría más famosa y sustancial para el caso, la negación de la muerte de Ernest Becker. En su efecto más tangible, la ansiedad por la muerte se asocia con fobias, trastorno de ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo, depresión, trastornos alimentarios, trastorno de síntomas somáticos, etc. Algunas personas se vuelven deprimidas, rígidas, cínicas u odiosas hacia sí mismas y hacia los demás. Muchos abrazan dogmas religiosos o de otro tipo que prometen la vida después de la muerte. Otros buscan la salvación en la forma de un gurú, una figura política o una relación con un compañero. Y muchos buscan acumular poder y riqueza inconscientemente motivados por la falsa creencia de que les proporcionaría invencibilidad. Probablemente el impacto menos dañino, al menos potencialmente, es la gente que busca la inmortalidad simbólica en producciones creativas y la inversión en causas positivas. Como era de esperar, ese camino no es muy popular. Y desafortunadamente el camino más común es también el peor. La mayoría de las personas buscan la inmortalidad simbólica creando copias biológicas de sí mismas. Irónica y trágicamente, la ansiedad por la muerte hace que las personas creen más personas. Eso es a pesar de que las personas no pueden producir personas que no sean conscientes de su propia mortalidad, y a pesar de eso no pueden prevenir su ansiedad por la muerte. La procreación es un paso inevitable de ansiedad inevitable. Procrear es crear una persona que se vería afectada negativamente por ser consciente de que su existencia está destinada a terminar con la muerte, lo que puede suceder en un momento dado. El nunca haber sido, nunca tiene que lidiar con la ansiedad de la muerte. Sin embargo, cada persona creada, humana, tiene que morir y temer su propia muerte. Y también la muerte de otros. Cualquiera que alguna vez se haya preocupado profundamente por alguien, especialmente si estaba enfermo, sabe lo terrible que es la ansiedad por la muerte. El nunca haber sido, nunca tiene que lidiar con la ansiedad por la muerte de otros, y otros no tienen que lidiar con la ansiedad por la muerte de esa persona. Pronatalismo como promortalismo. La ansiedad por la muerte es inevitable. Irónicamente, muchos pronatalistas están tratando de contrarrestar el argumento de la mortalidad afirmando que la muerte es parte de la vida, pasando por alto totalmente que ese es exactamente el punto. Si nadie hubiera sido forzado a la vida, nadie tendría que morir. El hecho de que la muerte sea parte de la vida no es una razón para aceptarla, sino al revés. Y con eso no insinúo que la vida es buena, de lo contrario, porque la muerte sería algo tan malo. Uno puede pensar que la vida es mala y que la muerte también es mala a pesar de que la muerte termina con la vida. La razón por la que no hay contradicción es porque la vida puede ser mala para alguien que incluso podría querer terminarla, pero no por la muerte. Eso puede sonar ridículo porque la muerte es el final de la vida, pero eso es parte del horror de la vida, solo puede terminar con la muerte. No hay forma de simplemente desaparecer sin sentir nada, y lo que es más importante, como si una persona nunca hubiera existido. Si esa hubiera sido una opción, muchas más personas habrían terminado con sus vidas. La mayoría no hace eso porque a pesar de que realmente no quieren vivir, están biológicamente construidos para temer a la muerte, muchos tienen miedo de no morir mientras intentan morir y, por lo tanto, terminan en una situación aún peor de lo que estaban antes de intentar morir, y muchos tienen miedo de lastimar a las personas que se preocupan por ellos. Es por eso que si hubiera un botón que inmediatamente pueda borrar totalmente la existencia de una persona sin dolor para que cualquiera que conociera a esa persona olvidara mágicamente que esa persona alguna vez existió, muchos presionarían sin dudarlo ese botón. La ansiedad por la muerte no es la única razón por la que muchas personas no traen su propia muerte, pero es una parte importante de la razón. Y estas personas que no quieren vivir pero tienen miedo de morir son doblemente victimizadas. Se les impuso la vida que quieren acabar, así como el miedo a acabar con ella. Desafortunadamente, no es muy probable que esta pregunta reciba una respuesta seria. Es más probable que más o menos tenga lugar el siguiente diálogo sin salida, antinatalista, ¿por qué querrías que tu propio hijo muriera?
Pronatalista, no quiero que mi hijo muera, quiero que mi hijo viva. Antinatalista, pero antes de que tu hijo fuera creado no existía, tú has creado a tu hijo. No había nadie y luego has decidido crear a alguien. Y que alguien tiene que morir. Su hijo no tendría que morir si usted nunca lo hubiera creado. Tu hijo no tenía que vivir, no había nadie allí que tuviera que vivir o morir antes de que decidieras crearlo, y ahora que lo hiciste, tiene que morir. Así que, de nuevo, ¿por qué quieres que tus hijos mueran? Pronatalista, una vez más, no quiero que mis hijos mueran, quiero que mis hijos vivan. Antinatalista, pero antes de que una persona exista no necesita ni quiere existir, ya que no hay nadie allí para necesitar o querer nada. Sin embargo, una vez que esa persona fue creada por usted, siente una necesidad y un deseo de seguir existiendo y esa persona, su hijo, eventualmente tiene que morir. Y así, al crear a una persona, simultáneamente creaste su sentimiento de necesidad y deseo de seguir existiendo, así como su muerte inevitable, que esa persona va a temer durante toda su vida. Tus hijos no querían vivir antes de que los obligaras a vivir. Fue tu deseo lo que creó su vida. No pidieron nacer, les impusieron la vida. Todos se ven obligados a una existencia sin propósito que inevitablemente termina con su muerte. Entonces, ¿cuál es el punto? Pronatalista, el punto es que antes de que alguien muera vive. Antinatalista, pero no hay razón para que vivan más allá de su deseo de tener hijos. Y no hay forma de evitar su muerte. ¿Crees que tu deseo de tener hijos debería dominar el deseo de tus propios hijos de no morir, así como la ansiedad por la muerte que los afectaría toda su vida? Yo sé que se supone que debo dar alguna respuesta a la última pregunta, pero honestamente no puedo pensar ni siquiera en una muy coja. La gente no tiene que crear personas, sin embargo, la gente tiene que morir. Y dado que las personas saben que no tienen que crear personas, sino que si quieren, las personas que están creando tienen que morir, como no los está obligando a morir. Si encuentra este breve diálogo predicho más o menos familiar, y si se encuentra relacionado con la frustración, tal vez sea hora de repensar este enfoque. Referencias. Becker, 1973. La negación de la muerte. Nueva York, Free Press. Becker, 1975. Escapa del mal. Nueva York, Free Press. Becker, 1971. El nacimiento y la muerte del significado. Segunda edificio. Nueva York, Free Press. Feldman, F. Algunos rompecabezas sobre el mal de la muerte en Life, Death and Meaning, Lanham MD, Rowman y Littlefield 2004. Greenberg, J. Pisinski, T. Salaman, S. 2015, El gusano en el núcleo, sobre el papel de la muerte en la vida. Lupar, S. Annihilation in Life, Death and Meaning, Lanham MD, Rowman y Littlefield 2004. M. C. Gregor, R. y Sullivan Bissett, E. 2012, Better no longer to be, The Harm of Continued Existence. The South African Journal of Philosophy. Neigal, T. 1970, Death Knows, volumen 4, Noun pp 73 a 80. Pitcher, G. The Misfortunate of the Dead in Life, Death and Meaning, Lanham MD, Rowman y Littlefield 2004. Rosenbaum, S. Cómo estar muerto y no preocuparse en la vida, la muerte y el significado, Lanham MD, Rowman y Littlefield 2004. Schutz, D.B. Porque la muerte no es mala para los que murieron en Life, Death and Meaning, Lanham MD, Rowman y Littlefield 2004. Björst, J. 1986, Pérdidas necesarias. Nueva York, Simon y Schuster. General. Entrada anterior. El argumento del consentimiento. Entrada siguiente. El daño de la muerte parte 2. Contesta. Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados. Comentario. Nombre. Correo electrónico. Sitio web.
La siguiente es la segunda parte de un texto sobre la muerte como un daño. Es muy recomendable leer primero la primera parte, pero no es necesario, ya que si bien este texto funciona como una elaboración esencial de la anterior, se puede leer independientemente de la primera parte. La negación de la muerte y la teoría de la gestión del terror. Las personas tienden a negar su miedo a la muerte alegando que no piensan en la muerte a menudo. Sin embargo, la conciencia de la muerte influye en aspectos fundamentales de la vida de todos y motiva muchas de las acciones de todos. El antropólogo cultural Ernest Becker argumenta que la conciencia de la muerte motiva todas las acciones de los humanos y es la principal fuerza motivacional en todo lo que todos hacen. En su libro más famoso, La negación de la muerte, argumenta que los humanos buscan superar la muerte a través de proyectos de inmortalidad, actividades que proporcionan un sentido de significado que les ayuda a trascender la muerte de su cuerpo físico. Estos proyectos de inmortalidad son mentiras vitales que permiten a las personas funcionar día a día sin la conciencia incapacitante de su muerte inminente. La cultura humana, según Becker, es un producto de personas que intentan resolver el problema de la conciencia de la muerte. Define la cultura como creencias constrictivas sobre la naturaleza de la realidad que son compartidas por las personas en grupos con el fin de minimizar la ansiedad engendrada por la pregunta cosmológica como ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y, por supuesto, ¿cuándo moriría? Incluso las sociedades humanas más primitivas y tecnológicamente empobrecidas, tenían nociones sofisticadas sobre el origen del universo y sobre lo que sucede después de la muerte. Los seres humanos utilizan sus capacidades cognitivas, como pensar de forma abstracta y simbólica, para resolver su mayor miedo, que es su propia mortalidad. Escribe. Podemos ver que lo que la gente quiere en cualquier época es una forma de trascender su destino físico, quieren garantizar algún tipo de duración indefinida, y la cultura les proporciona los símbolos o ideologías de inmortalidad necesarios. Las sociedades pueden ser vistas como estructuras de poder de inmortalidad. Escape from Evil, p. 63. Todas las culturas ofrecen alguna esperanza de inmortalidad, ya sea literalmente en forma de cielos, vida después de la muerte o reencarnación, o simbólicamente, a través de la producción de arte, haciendo una gran fortuna, haciendo descubrimientos científicos, teniendo hijos obviamente, o cualquier otra forma de producir la sensación de que las personas son parte de algo más grande que ellos mismos que continuará mucho después de morir. Las personas saben que no vivirán para siempre, pero se sienten reconfortadas por la posibilidad de que vivan simbólicamente a través de su trabajo, las personas que han conocido y, por supuesto, a través de sus hijos. La cultura permite a las personas sentir que son contribuyentes significativos a un mundo permanente. Protege a las personas del hecho de que son criaturas temporales y sin propósito que desaparecen permanentemente una vez que están muertas. Los sistemas de creencias de las personas les ayudan a manejar el terror acompañado de la conciencia de su inevitable muerte. La veracidad, el empirismo, la autenticidad y la validez son muy insignificantes para el caso. Y en lo que respecta a los medios, todos somos animales igualmente insignificantes e impotentes que intentan coaccionar al universo, tratando de hacer que el mundo se vuelva a nuestros propios impulsos. La mentira cultural simplemente continúa y apoya la mentira del proyecto Oedipal causa sui, cuando se expone, literalmente nos volvemos impotentes. De lo cual podemos concluir que el hombre es un animal que tiene que vivir en una mentira para poder vivir en absoluto. Escape from Evil, p. 122. Según Becker, la civilización humana es en realidad una estrategia de afrontamiento. En el libro Escape from Evil, Becker argumenta que la ansiedad por la muerte es la causa raíz del mal humano. Básicamente, la idea es que las creencias y nociones de cada cultura, al proporcionar una concepción compartida de la realidad que proteja a sus miembros de los temores existenciales con respecto a su vulnerabilidad y mortalidad, son tan vitales para las personas que pertenecen a ella en términos de enfrentar la ansiedad por la muerte, que al encontrarse con personas con diferentes creencias y nociones, los mecanismos de defensa de las personas contra la muerte están bajo una amenaza. Si la cultura ayuda a las personas a negar su propia muerte, entonces la existencia misma de otras culturas es una amenaza para su estabilidad psicológica y emocional.
Las concepciones alternativas de la realidad obligan a las personas a cuestionar su propio sistema de creencias y, por lo tanto, sus reclamos de inmortalidad. Dado que el grupo cultural al que pertenecen las personas, vive después de su muerte física, supera simbólicamente la mortalidad de las personas, cuando la existencia de la cultura de las personas se ve amenazada por otro grupo cultural, en realidad es su mecanismo de negación de la muerte lo que se ve amenazado, por lo tanto, las personas están altamente motivadas para mantener su cosmovisión cultural y derrotar a las alternativas. Así que el deseo de matar a quien pertenece a un sistema de creencias diferente se deriva de la amenaza de muerte, no necesariamente en el sentido físico inmediato sino más bien en el psicológico, amenaza la validez de la negación de la muerte. Becker argumenta que al tratar de evitar el mal de la muerte, el hombre es responsable de traer más mal al mundo de lo que los organismos podrían hacer simplemente ejercitando sus tractos digestivos. Es el ingenio del hombre, más que su naturaleza animal, lo que ha dado a sus semejantes un destino terrenal tan amargo. Escape from Evil, p. 5. Aspectos de las formulaciones teóricas de Ernest Becker han sido verificados por cientos de estudios realizados por psicólogos sociales y evolutivos que desarrollaron las ideas de Becker en la teoría de la gestión del terror. Básicamente, la teoría es que el impulso evolutivo de los humanos por la autopreservación y su conciencia de la certeza e imprevisibilidad de la muerte significa que deben lidiar constantemente con un conflicto interno que resulta en terror mental. Ese terror es manejado por creencias culturales de significado y propósito con el objetivo de someter la inevitable realidad biológica. Estos investigadores han estudiado empíricamente el efecto de la conciencia de la muerte en las actitudes y el comportamiento humanos. Por ejemplo, recordaron a algunas personas su mortalidad pidiéndoles que escribieran sobre su sentimiento con respecto a su propia muerte, o completando un cuestionario de ansiedad por la muerte. Algunos vieron accidentes automovilísticos, algunos fueron llevados al laboratorio a través de un cementerio y algunos fueron mostrados con la palabra muerte en un milisegundo para que no fueran conscientes de ello. Los resultados fueron que las personas en el grupo de control, a quienes se les recordaron eventos desagradables pero no fatales, no mostraron ninguna relación especial con las personas de su grupo, pero las personas a las que se les recordó su mortalidad mostraron signos de mayor apoyo a su propio grupo. En otras palabras, después de que los sujetos fueron confrontados subliminalmente con recordatorios de muerte, respaldaron más fuertemente la cosmovisión de su propio grupo étnico o nación, mientras que al mismo tiempo, denigraron a los miembros de otros grupos cuyas cosmovisiones diferían de las suyas. En otro estudio, los jueces que fueron expuestos a la palabra muerte antes de fallar, administraron sentencias mucho más punitivas que los jueces del grupo de control a quienes no se les recordó su propia mortalidad. Es decir, recordar la muerte hizo que los jueces fueran más estrictos con las personas que rompen los códigos de la sociedad. Estudios similares muestran que las personas a las que se les recordaba subliminalmente su propia mortalidad tendían a ser más críticas con las personas de otras culturas y más tolerantes con las personas de su propia cultura. La mera exposición a la palabra muerte también afectó las opciones políticas. Por ejemplo, dos estudios posteriores al 9/11 encontraron que los sujetos en el grupo de alta conciencia de la muerte favorecían a un candidato que percibían como un salvador o demagogo y que insistía en una agenda agresiva hacia sus enemigos sobre uno que instaba a un camino más diplomático. Si la mera introducción subliminal de la palabra muerte en un experimento puede producir cambios measurable en las actitudes y acciones de los sujetos, uno solo puede imaginar el poderoso efecto de innumerables eventos en el mundo real que recuerdan a las personas su mortalidad. La gente ve la muerte en las noticias y en Internet todo el tiempo, algunos son testigos de horribles accidentes en las calles, la gente a menudo escucha sobre la muerte de un miembro de la familia, un amigo, un vecino o incluso una celebridad. Todos son recordatorios de mortalidad que afectan seriamente a las personas, a pesar de que muchos de ellos aparentemente se han acostumbrado a las imágenes visuales de tragedias como resultado de la exposición diaria. Estos todavía tienen una profunda influencia en las mentes inconscientes de las personas y alteran significativamente sus motivaciones y comportamientos. Becker no solo argumenta que la ansiedad por la muerte es la causa raíz del mal humano porque cualquiera que piense lo contrario es una amenaza para los mecanismos de defensa que uno tiene contra la muerte,
sino que también piensa que dado que las personas necesitan alguna causa tangible y potencialmente controlable de su ansiedad de muerte residual, identifican o crean otros para servir a este propósito. Los otros funcionan como la fuente de todo mal. Cada cosa mala que le sucede a nosotros se debe a ellos. Siempre tenemos razón y somos buenos y ellos siempre están equivocados y malos. Las personas necesitan una explicación de por qué la vida no es buena y no quieren culparse a sí mismas, por lo que no solo culpan falsamente a los demás, si no hubiera habido otros, la gente los inventaría para cumplir la función de la fuente de todo mal. De lo contrario, es su propia culpa o simplemente la forma en que son las cosas, y ambas nociones no son deseables. Si Ernest Becker tiene razón, entonces no se espera que la gente en algún momento abandone la guerra, el odio, la xenofobia, el racismo o las religiones, ya que todos son antídotos poderosos contra la ansiedad por la muerte, especialmente las religiones. Los estudios han encontrado que la ansiedad por la muerte tiende a ser menor entre las personas que participan regularmente en actividades religiosas. Por ejemplo, un estudio realizado entre personas que asisten regularmente a la iglesia, pidiéndoles que completen la escala de motivación religiosa intrínseca y la escala de ansiedad por muerte, encontró una relación inversa entre la motivación religiosa intrínseca y la ansiedad por la muerte. Entonces, si Becker tiene razón y si, como sugiere este estudio, cuanto más religiosas son las personas, menos ansiosas están por la muerte, la religión seguiría siendo atractiva para muchas personas, y estas son muy malas noticias para el antinatalismo. No estoy seguro de que la conciencia de la muerte sea el centro y la causa de cada elemento en la vida humana, pero estoy de acuerdo en que juega algún papel en la mayoría, si no en todos. Creo que hay otros motivos que también juegan un papel en la cultura humana, pero la conciencia de la muerte resultó en ansiedad por la muerte que lleva a los humanos a tratar de protegerse mediante mecanismos de negación de la muerte ejemplificados por varios elementos de la cultura, es uno de los principales. Según Becker, a las personas no solo les molesta el final de sus vidas, sino en gran medida, la insignificancia de sus vidas. Las personas necesitan creer que como individuos desempeñan un papel valioso y significativo en un universo significativo. Escribe en su libro Escape from Evil, el hombre quiere saber que su vida de alguna manera ha contado, si no para sí mismo, al menos en un esquema más amplio de cosas, que ha dejado un rastro que tiene significado. Página 4. Y en la negación de la muerte, el mundo real es simplemente demasiado terrible para admitirlo, le dice al hombre que es un animal pequeño y tembloroso que se descompondrá y morirá. La ilusión cambia todo esto, hace que el hombre parezca importante, vital para el universo, inmortal de alguna manera. Página 61, según Becker, los humanos niegan que la muerte sea el destino final para ellos, al esforzarse por lograr una vida que sea significativa. Si el legado de uno sigue vivo, entonces la muerte no es el destino final de uno. Y la forma más fácil para que las personas se engañen a sí mismas de que su legado sigue vivo después de su muerte, es creando nuevas personas. No todos pueden hacer que su vida sea significativa en el sentido cultural, pero casi todos pueden engañarse a sí mismos de que sus vidas son significativas al crear nuevas personas. Incluso si no estás de acuerdo con cada parte de la teoría de Becker, la procreación osca es al menos en parte el resultado de la ansiedad por la muerte. La procreación proporciona a las personas una ilusión de inmortalidad y una ilusión de significado en un mundo sin sentido. Los niños son una manifestación del falso esfuerzo de las personas por vivir más allá de sus cuerpos. Reflejan la esperanza de que una parte de ellos viviría a través de su descendencia, así como a través de los recuerdos de ellos en poder de sus hijos. Esa es al menos una de las razones por las que la gente está tan ansiosa por procrear. Su ansiedad por la muerte se alivia hasta cierto punto al creer que viven a través de sus hijos y los hijos de sus hijos. La investigación en todo el mundo confirma que los recordatorios de la muerte aumentan el deseo de tener hijos al servicio de trascender simbólicamente la muerte. Los participantes alemanes que escribieron la primera oración que vino a la mente mientras pensaban en su propia muerte posteriormente informaron un mayor deseo de tener hijos, y de tenerlos antes, que los participantes a quienes se les pidió que escribieran sobre el dolor. Después de estar preparados con pensamientos de muerte, los participantes chinos se resistieron más a la política de un solo hijo por familia de la nación,
y los participantes estadounidenses indicaron que era más probable que nombraran a la futura descendencia después de sí mismos. Desafortunadamente, tan horrible como la ansiedad por la muerte es a nivel personal y social, no hace que las personas no procreen sino al revés. La ansiedad por la muerte crea, si se toma prestada una de las metáforas de Benater, un esquema Pansy de procreación, ya que cada generación se ocupa de ello creando nuevas personas que están obligadas a lidiar con él también, y es más probable que lo hagan creando nuevas personas y así sucesivamente. Por lo tanto, el efecto de la ansiedad por la muerte es en realidad triple. 1. Hace que las personas teman su propia muerte y la de los demás. 2. Hace que las personas se involucren en proyectos inútiles y generalmente dañinos, nacionalismo, religiones, cultos, grupos de odio, ganar poder, fama y riqueza, etc., para hacer frente a la conciencia de sus propias muertes inevitables. 3. Y hace que las personas desarrollen mecanismos de defensa contra ella, que uno de los principales es crear más personas, que también temerían su propia muerte y la de los demás, y también desarrollarían mecanismos de defensa para lidiar con su ansiedad por la muerte, que uno de los principales mecanismos sería crear más personas y así sucesivamente. Crear nuevas personas funciona como llenar el vacío de significado, así como un símbolo de la continuidad de las personas. Una de las evidencias más sombrías de eso, y de la teoría de la ansiedad por la muerte, es que las catástrofes, tanto a nivel nacional como personal, en lugar de hacer que las personas reevalúen la vida, generalmente resultan en un baby boom. Así que no tiene sentido decirle a la gente que las catástrofes están a la vuelta de la esquina o que la vida no tiene sentido o que sus hijos necesariamente morirían. La vida es tan irónica y la humanidad es tan desesperada que los argumentos más racionales contra la procreación podrían ser un arma de doble filo. Y esa es una de las razones por las que no son argumentos racionales lo que necesitamos. Referencias. Becker, 1973. La negación de la muerte. Nueva York, Free Press. Becker, 1975. Escapa del mal. Nueva York, Free Press. Becker, 1971. El nacimiento y la muerte del significado. Segunda edificio. Nueva York, Free Press. Feldman, F. Algunos rompecabezas sobre el mal de la muerte en Life, Death and Meaning, Lanham M.D., Rowman y Littlefield 2004. Greenberg, J., Pisinski, T., Saalaman, S., 2015, El gusano en el núcleo, sobre el papel de la muerte en la vida. Greenberg, J., Pisinski, T., Saalaman, S., Simon, L., Ibreus, M., 1994. Papel de la conciencia y accesibilidad de los pensamientos relacionados con la muerte en los efectos de la prominencia de la mortalidad. Revista de Personalidad y Psicología Social, 67, 627-637. Greenberg, J., Saalaman, S., y Pisinski, T., 1997. Teoría de la gestión del terror de la autoestima y el comportamiento social, evaluaciones empíricas y refinamientos conceptuales. Avances en Psicología Social Experimental, volumen 29, pp 61 a 139. Nueva York, Academic Press. Greenberg, J., Saalaman, S., y Pisinski, T., 1991a. Una teoría de la gestión del terror del comportamiento social, las funciones psicológicas de la autoestima y las cosmovisiones culturales. Avances en Psicología Social Experimental, volumen 24, pp 91 a 159. San Diego, K., Academic Press. Greenberg, J., Pisinski, T., Saalaman, S., Rosenblatt, A., Bieder, M., Kirkland, S., y Lyon, D., 1990. Evidencia para la teoría de la gestión del terrorismo. 2. Los efectos de las reacciones de prominencia de la mortalidad para aquellos que amenazan o refuerzan la cosmovisión cultural. Revista de Personalidad y Psicología Social, 58, 308 a 318. Greenberg, J., Pisinski, T., Saalaman, S.,
Pinel, E., Simon, L., y Jordan, K., 1993. Efectos de la autoestima en las distorsiones defensivas que niegan la vulnerabilidad, evidencia adicional de una función amortiguadora de la ansiedad de la autoestima. Revista de Psicología Social Experimental, 29, 229 a 251. Jerumbis, Paul Gebain y Brock Bastian, 2014. Abrazando a la humanidad frente a la muerte, porque las preocupaciones existenciales moderan la humanización en grupo, The Journal of Social Psychology, de hoy, 10.1080/0022455.2014.9530227. Lupar, S. Annihilation in Life, Death and Meaning, Lanham M.D., Rowman y Littlefield 2004. M.C. Gregor, R. y Sullivan Bissett, E. 2012, Better No Longer to Be, The Harm of Continued Existence de South African Journal of Philosophy. Neigal, T. 1970, Death Knows, Volumen 4, Noun pp 73 a 80. Pitcher, G. The Misfortunate of the Dead in Life, Death and Meaning, Lanham M.D., Rowman y Littlefield 2004. Rosenbaum, S. Cómo estar muerto y no preocuparse en la vida, la muerte y el significado, Lanham M.D., Rowman y Littlefield 2004. Schutz, D.B. Porque la muerte no es mala para los que murieron en Life, Death and Meaning, Lanham M.D., Rowman y Littlefield 2004. Bjorst, J. 1986, Pérdidas necesarias. Nueva York, Simon y Schuster. Libros, general. Entrada anterior. El daño de la muerte parte 1. Entrada siguiente. La imposibilidad de escapar del mal. Contesta. Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados. Comentario. Nombre. Correo electrónico. Sitio web. Guarde mi nombre, correo electrónico y sitio web en este navegador para la próxima vez que comente. Entradas recientes. El sesgo de optimismo. Irracionalidad. Crear una nueva persona que no tenga un bebé. La imposibilidad de escapar del mal. El daño de la muerte parte 2. Comentarios recientes.